Bueno, yo quiero aprovechar que voy a tener esta semana y la próxima semana. Entonces, antes de empezar con el shiur de Alajá, vamos a estudiar también un poquito de Alajá, pero en otro sentido, conectado con la parshá de la semana, que básicamente no es la parshá que leímos ayer, sino la parshá que vamos a leer el próximo Shabbat, que es Parshat Jukat. La parshá de Jukat tiene que ver, en su primer tema, con la pará adumá, la vaca bermeja, la vaca roja. ¿Qué? Y el tema de la vaca roja, Kamumán, es uno de los temas más secretos, más ocultos que tenemos en la Torá. Como ya aparece en el Talmud, que alguien le preguntó a uno de los sabios de Israel, ¿qué es esa vaca que ustedes agarran y que la queman y que luego agarran las cenizas y las mezclan con aguas y las salpican sobre la persona que se purificó? Sí, parece brujería, que los judíos hacen brujerías. ¿Te enojo? De Métula parece brujería. Pero bueno, Kanireka Kadosh Baruj Hu nos ordenó hacer brujerías. Afirmo que la Torah prohíbe hacer brujería, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pena merece una bruja o un brujo en la Torah? Pena de muerte, ¿no? Entonces, a pesar de eso, viene la Torah y nos dice, ese es el método para purificar a un tamemet. ¿Qué es un tamemet? Un tamemet es una persona que se impurificó con un muerto. Ya, el tema de la pureza y de la impureza en la Torah es un tema muy amplio. En la Torah vemos que existe la tumá del muerto, existe otros diferentes tipos de tumá, la tumá de la persona que tocó un muerto, la tumá del leproso, la tumá de la mujer que tiene su periodo menstrual, la nidá, la tumá de el balkeri, el hombre que eyacula, la tumá la tumá de los shiratzim, la tumá de los ciertos reptiles que provocan tumá. Y vemos que todo eso le provoca tumá ¿a quién? A las personas, a los utensilios, a las vestimentas, a los alimentos. O sea, todo, prácticamente todo, dependiendo de su nivel, puede recibir tumá. Puede recibir un nivel de impureza. O sea, cuando hablamos del tema de la tumá y de la tará, de la pureza y de la impureza, primeramente tenemos que saber de que tumá y tará no es limpieza y suciedad. Hay algún tipo de conexión entre el tema de la limpieza y la suciedad con la tumá y la tará, pero la tumá y la tará es otra cosa. La tumá es un status que cuando una persona entra en ese estatus de estar tamé, entonces hay que saber de que estar tamé no es una prohibición. En ningún lado de la Torah está escrito que está prohibido estar tamé. Una persona puede estar tamé, pero esa tumá le provoca ciertos impedimentos. Tú estás tamé, estás tamé, puedes seguir cumpliendo Shabbat. No solamente puedes, tienes que seguir cumpliendo Shabbat, tienes que estudiar Torah, tienes que ponerte tefilín, tienes que seguir comiendo kasher, ¿sí? Tienes que seguir siendo una persona honorable, y no puedes mentir, y no puedes robar, etcétera, etcétera. Pero la Torah nos dijo que la persona que está tamé tiene ciertos limitantes en lo que se refiere a aspectos de la Torah
que se conectan con el Olam HaKodesh, con el mundo de la santidad. ¿Sí? ¿Cuál es con qué ustedes conectan el mundo de la santidad? ¿Qué cosas de Kedushá ustedes conocen en la Torah? Yafe. Bet HaMikdash, uno de los ejemplos claros de la Torah. Y por eso una persona que está tamé tiene prohibido entrar en el Beit HaMikdash. ¿Sí? Y entrar también en el Beit HaMikdash es un castigo bien duro en la Torah, el castigo de Karet. ¿Qué más? En el Beit HaMikdash teníamos Kodashim, teníamos Korbanot, sacrificios. La carne del sacrificio es Kodesh. La harina con la que se hizo un Korban, una minjá, es Kodesh. Hay diferentes tipos de Korbanot con niveles de Kedushá más elevados, menos elevados. Kodshei Kodashim, Kodashim Kalim. Pero el punto en común en general entre todos ellos es de que algo que es Kodesh se debe comer cuando la persona está tahor y no cuando la persona está tamé. Un Cohen o una persona que quiere comer algún producto de Kodesh, de Korban, lo tiene que hacer cuando está puro. Y si está impuro, tiene que quitar esa impureza. Exactamente como para entrar en el Bet HaMikdash hay que quitarse la impureza y volverse tahor. De la misma manera, para comer Kodesh, para comer Korbanot, hay Korbanot que los puede comer solamente el Cohen varón, hay Korbanot que los come también el que trajo el Korban, afilu que es Israel. Entonces, no hay ningún problema, es mitzvah comer Korban, pero con una condición. ¿Sí? Y la más importante, hay otras, pero la más importante es que la persona esté pura. Taor. Después, en la parashá de esta semana también leímos de que hay un producto que se le da al Cohen que se llama Truma. Y la Truma es el 2% de la cosecha, que según Jajamim, eso es lo que hay que darle a los Kohanim. Y esa Truma también en la Torah se denomina Kodesh. El segundo diezmo también, según la Torah, tiene Kedushá. También los Bikurim, las primicias que se traen son Kedushim. Todo eso requiere de que la persona en el momento que consuma el producto esté tahor, esté puro. ¿Okay? Normalmente, todos los tipos de tumá se conectan con algún nivel de algo que tiene que ver con la falta de vida, con la muerte. Y por eso, el nivel más alto de tumá es el met, el muerto. El muerto es el nivel de tumá más alto que tenemos en la Torah. Después tenemos avi, eso lo llaman jajamim, avi avot atumá, el papá de los padres de la tumá. O sea, él es el abuelito. ¿Sí? El abuelito. Después tenemos avot atumá. Después de el muerto, tenemos niveles de tumá, que son los padres de la tumá, entre ellos la persona que tocó al muerto. 8 tipos de reptiles que aparecen en la Torá, que cuando están muertos también provocan tumá. La nidá, la mujer en su época menstrual. El balkeri, el hombre que tuvo una eyaculación seminal. El metzorá, el leproso, que según la Torá se considera tamé. El zav es un hombre que tiene un tipo de flujo, pero que no es semen, que viene de su órgano, y también le provoca tumá, le provoca impureza. Una nevelá,
animal muerto que se le hizo, que murió sin shejitá o que se le hizo mala shejitá. Esos básicamente son los avotatumá que tenemos en la Torah. Después tenemos lo que se llama vladotatumá. Vladotatumá son los descendientes de los avotatumá. Si una persona que tocó un muerto tocó a otra persona, entonces lo transformó en rishon letuma. O si tocó un alimento, ¿sí? Entonces la tumá siempre va bajando. Eso es como el mal. El mal siempre va bajando, la tumá va siempre en descenso. Hay solamente algún que otro caso donde la tumá transmite el mismo nivel de tumá, pero en general siempre la tumá va en descenso. Sí, por ejemplo, dicen Jajamim, en este pasuk se aprende, en esta parshá, en la Torah dice dice la Torah, אליך פרה אדומה, שרפותם ולקח את צרז. כן, dice la Torah, בכל אשר יגאל פני השדה, cualquier persona que en el campo abierto toque a un muerto, Bajalal Jerev, o Bemet, o Be'etzem Adam, o Bekaber Itma Shivat Yamim. Toda persona que toque a un muerto, Bajalal Jerev, a un muerto, a un cadáver, y dice la Torah, Jerev. ¿Qué significa muerto? Que fue muerto por espada. O Bemet, o que toque a otro muerto. Hay que ver cuál es la diferencia entre un hombre que murió con una espada o un hombre que murió por otra cosa. O Bekeber, o que haya tocado una tumba, una sepultura. Itma Shivat Yamim, entonces va a estar impuro 7 días. Dicen Jajamim, ¿qué significa? ¿Por qué trajo el ejemplo del hombre que murió con la espada? Y si murió con ahorcado, o si murió de asfixia, o si murió de otra manera, ¿qué diferencia hay entre cómo murió la persona para que provoque tumá? Un muerto provoca tumá, lo me llané cómo se murió. El momento que murió provoca tumá por el mismo hecho de estar muerto. Dicen Jajamim, no. Aquí la palabra espada te quiere enseñar que Jerev arei hu que halal, que la espada que mató al muerto tiene la misma categoría de tumá que el muerto. Si un Keli toca a un muerto, entonces recibe tumá, pero ya baja la tumá. Pero si es la espada que mató al muerto, entonces dijo, según este pasuk se entiende de que recibe la categoría del... ¿Qué? Hay quienes dicen que el metal, de este pasuk se aprende que el metal recibe el mismo nivel de tumá que el muerto. Había bota tumá. Hay discusión en esa, ¿vale? Entonces tenemos el muerto, tenemos los otros niveles de tumá en la Torah que se llama avota tumá. Tenemos Vladota tumá, o sea, las ramas de la tumá
que empiezan con el nivel de Rishon le Tumá, el primer nivel de Tumá, que como dijimos puede ser la persona que tocó a la persona que tocó al muerto, o las vestimentas, o un alimento que tocó esa persona. Entonces, eso pasa a ser al nivel de Rishon le Tumá, el primer nivel de Tumá. Si le permite un Rishon le Tumá, pues igual tienen las mismas provisiones que una Batumá, ¿no? ¿Qué? ¿Está bien? Pero igual cuando luego cuando llega como Shlishi ya puede hacer algunas cosas que el Rishon no podía. Shlishi le Tumá solamente existe en Trumá, ¿sí? Por ejemplo, en alimento normal, el máximo nivel de Tumá es Sheini le Tumá, ¿sí? El segundo nivel de Tumá, Kilu, el segundo de las ramas, ¿sí? Después de Abota Tumá. Pero si por ejemplo hay algo que es Shenile Tumá y toca un alimento normal, ya no transmite Tumá. ¿Por qué? Porque la Tumá máxima lleva hasta Shenile Tumá, hasta el segundo nivel. Pero ¿qué puede sí provocarle Tumá? A la Trumá. La Trumá, como es un alimento que tiene que dushar, Jajamín decretaron que se puede, o sea, la halajá es de que sí se transmite la Tumá a un tercer nivel de Tumá, y después si es carne o alimento de corbán, de sacrificio, puede llegar a filo al nivel de cuarto nivel de Tumá, Revi le Tumá. Pero eso solamente es por el nivel de kedusha que tiene ese tipo de alimento. Ya, entonces en esta parsha estudiamos la ley de la paraduma, que nos enseña cómo purificar a una persona que estuvo en contacto con un muerto, o todo lo que haya estado en contacto con un muerto, que puede ser un utensilio, una vestimenta, ¿sí? Entonces todo lo que haya recibido la tumá del tamemet, del met, del muerto, necesita un proceso de purificación especial, diferente a todo lo demás. Todos los demás niveles de tumá, lo que van a necesitar normalmente, como van que hay diferencias, pero en forma general lo que van a necesitar, o de manera inmediata o después de 7 días, dependiendo del tipo de tumá, es mikve, tevilá. Pero la tumá que se adquiere por medio de un muerto no le sirve solamente la mikve, sino que necesita un proceso que es el proceso de la pará aduma. ¿Qué significa? Que se quema a una vaca totalmente roja, sus cenizas se mezclan con maim jaim, con aguas de manantial, y esa mezcla se salpica en el hombre, en la vestimenta, en el utensilio, en el mueble, para que se purifique. Y eso se hace 2 veces. El tercero y el séptimo día, ¿sí? Después de haber recibido la tumá. Y después de ese séptimo día, el Señor tiene que se purificó, necesita hacer tevilá, y de esa manera se purifica totalmente. Allá. ¿De qué manera el muerto impurifica? Entonces nosotros vamos a ver un poquitito lo que nos enseña el Rambam en el Mishneh Torah, en el Sefer HaTahara, en el libro de la pureza, en uno de los 14 libros del Mishneh Torah, del Yad HaChazaka. Entonces, Koden Kol, el Met impurifica de 3 maneras. Magá, contacto, o sea, tocar al muerto. Masá, cargarlo, afilu que no lo estoy tocando. Bueno, aquí que estoy cargando un ataúd,
o alguien me puso encima al muerto, pero yo no lo toco directamente, sino que está encima de mi vestimenta, no lo estoy tocando directamente. Tocar significa tocarlo con el cuerpo, con las manos. Y esa es la segunda manera de cómo recibir la tumá del met, tumat masá, la tumá de la carga. Y la tercera se llama tumat ohel, la tumá de la carpa, la tumá de la tienda, que significa que si una persona está bajo el mismo techo donde se encuentra el muerto, entonces la persona automáticamente recibe tumá, afilu que no lo tocó, afilu que no lo cargó y afilu que no lo ve, afilu que está es un lugar techado que tiene ¿sí? una amplitud que es muy largo el lugar y ni siquiera ve el muerto, pero si él estuvo bajo el mismo techo con él, recibe tumat met. ¿Hay medida de altura rara? No. ¿No? También si se techo muy alto. No. No, si está en el mismo techo, pero el mundo está en un ataúd o envuelto en una bolsa también. No, vamos a ver de que hay kelim, los kelim de Jerez. Los keilim, los utensilios, reciben tuma. ¿Sí? Hay keilim de metal, hay keilim de barro, hay keilim de vidrio, hay keilim de madera, hay keilim de cuero. Entonces, hay diferentes alajot para cada tipo de material de keli, cómo recibe tuma. ¿Okay? Pero normalmente, si yo tengo, por ejemplo, un keli, entonces el keli recibe tumá por fuera. ¿Sí? Por fuera, por dentro, depende si tiene fondo, si es playo. ¿Sí? O sea, hay un tipo de keli que es kli jerez, utensilio de barro, que no recibe tumá por fuera, sino que solamente recibe tumá por dentro. ¿Sí? Sotomeret, que si yo, por ejemplo, tengo un reptil muerto, uno de los 8 reptiles muertos que provocan tumá, y ese reptil muerto tocó la pared de la olla por fuera, eso provoca tumá. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo agarro ese mismo reptil, ¿sí? Y lo tuvo que haber tocado, ¿sí? En el momento que lo tocó, le provoca tumá. La tumá se transmite vía el tacto. ¿Qué? Allá, otra vez, hay algunos tipos de tumot que también se transmiten cargando, hay algunos que también se transmiten en el oel, pero eso va cambiando de acuerdo al tipo de tumá. Ya, si yo agarro un reptil muerto y lo cuelgo en una soguita y lo meto adentro del keli, ¿no? Si no tocó al keli, no lo tocó, está adentro pero no lo toca. Está en el espacio pero no lo toca. Según la halajá, el keli está tahor. Solamente hay una excepción donde el keli se hace tamé. En un caso así, que es si es kli jerez, si es kli de barro. Si es kli de barro y penetró dentro del keli la tumá, afilu que no tocó al keli, el keli está tamé. Y al revés, si la tumá tocó al keli jerez, pero lo tocó por fuera, no recibe tumá. O sea, lo que provoca tumá en todo lo demás no provoca tumá en el utensilio de barro, y lo que provoca tumá en el kli de barro no provoca tumá en todo lo demás. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Eso tomeret. ¿Hay explicación para eso? ¿Ah? ¿Hay explicación de por qué no, eso es... Aquí no estamos en clases de filosofía, estamos en clases de halajá. Pero la halajá con base de... Bueno, aquí es también por fuera porque eso... Y tú tienes cómo explicarme qué significa quemar a una vaca roja y agarrar. Eso es un joquín. ¿Ah? Eso es un joquín, pero eso también es un... Esto también es Jok. Todas las leyes de Tumá y de Tará tienen Jok.
Kamubán, todo tiene su explicación, que de alguna manera, también a nivel espiritual, aval. Ahora estamos viendo más las reglas generales de la halajá en lo que se refiere a este tema. ¿Okay? Entonces, por eso, si un utensilio de cualquier material está en un lugar donde hay un muerto, recibe tuma, menos un utensilio de barro que no recibe tuma por fuera. Si recibiría tuma por fuera, sería tamé como todos los demás kelim. Pero como recibe tuma por dentro, o sea, la tuma se manifiesta cuando el keli recibe la tuma de manera interior. Entonces, si el kli de barro está abierto, entonces la tuma del ambiente también penetra dentro del keli. Pero ¿qué pasa si el keli está cerrado de manera hermética? Entonces, eso es lo que la Torah dice en esta parshat, Tzamit Patil, o sea que está cerrado, pero no cerrado kajastam, está cerrado de una manera que ¿sí? es difícil abrirlo, o sea, está cerrado de una manera fuerte, hermética. Cómo eso funciona lógicamente, hay que estudiarlo, pero en un caso así, el keli de barro no recibe tumá. ¿Por qué? Porque para que se haga tamé, la tumá tiene que penetrar, pero aquí no puede penetrar, ¿por qué? Porque está cerrado de manera hermética. ¿Beseder? Todos los demás kelim se impurifican, ¿por qué? Porque la tumá no tiene que penetrar adentro. En el momento que ellos están en el ambiente donde hay un muerto, en el mismo techo, entonces como la tumá llega a las paredes del keli también por fuera, entonces por eso el keli se hace tamé, no importa si está cerrado o abierto. ¿Sí? Pero en el keli de barro, para que la tumá ¿sí? sea relevante, tiene que ser dentro del keli. Y por eso, si no hay manera de que penetre la tumá, como en este ejemplo de que está cerrado de manera hermética, entonces el keli no se vuelve tamé. Entonces, esos son las tres maneras de cómo el muerto provoca tumá: contacto, carga y espacio. ¿Qué? Ya. Esa es la manera de cómo se provoca la tumá del muerto. Después el Rambam, luego de ¿cuántos capítulos? 25 capítulos que nos habla del tema de Tumat Met, de la tumá del muerto. El próximo tema que trae es Alajot de la Pará Adumá. ¿Qué? Alajot de Pará Adumá, que el Rambam nos da 15 capítulos que hablan de las alajot de la Pará Adumá. Entonces, para que vean un poquitito cuáles son los temas, y vamos a tocar alguna que otra alajá. Por ejemplo, el primer tema en el primer capítulo habla en general del tema de la kashrut, de la pará y de los que se ocupan de ella. Zotomeret, ¿cuál es la vaca adecuada para utilizar para esta mitzvah? ¿Y quién es la persona o las personas que se pueden y se deben encargar de hacer todo este proceso, de hacer toda esta preparación de esta pará? Después, el segundo capítulo nos habla de la preparación del Cohen que quema la pará. El Cohen que quema la pará tiene que tener una preparación. Se lo apartaba 7 días, ¿sí? antes de empezar a quemar la pará adumá y demás. Y básicamente de los preparativos para hacer este acto.
El tercer capítulo ya nos habla de cómo se hacía el acto mismo, cómo se quemaba a la vaca y cómo se trataba a las cenizas, qué se hacía con esas cenizas, cómo se las cuidaba, cómo se las preparaba. Después, el próximo tema nos habla de las cosas que provocan psul, o sea, que anulan la validez de la pará o de lo que se hace en el proceso de la pará. Cuando se sacrifica la vaca, cuando se recibe la sangre, cuando se quema la vaca, cuando se junta las cenizas, cuando se la mezcla con el agua, en todo ese proceso hay que tener cuidado de que lo que estamos haciendo no se haga de una manera que provoque que esto se anule y que no sirva. ¿Qué? Todas esas alajot las trata el Rambam. Después, en el próximo capítulo, nos hablan de la tumá que reciben, la impureza que reciben los que se ocupan de la pará. Es un tema famoso en el tema de la pará de Umá, que la pará de Umá se hace para purificar, pero todos los que trabajan en la preparación de la pará se impurifican. ¿Sí? Esa es una de las incógnitas que tiene esta mitzvah, que purifica a los impuros e impurifica a los puros. ¿Ah? Es difícil entender, ¿verdad? 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 ¿Qué? Después ya viene el capítulo que nos habla. Todo esto es básicamente la preparación de la pará de Umá. Después vienen unos capítulos de cómo se prepara el producto que nos va a servir para purificar al muerto. ¿Najón? El producto que me va a servir para purificar al muerto, que es las cenizas de la vaca y las aguas de manantial, Maim Haim, que se mezclan. Entonces todas esas alajot, cómo se llenaba, qué se ponía primero el agua, después las cenizas, cómo se hacía toda la preparación, qué utensilios se utilizaban para eso, qué tipo de aguas son las que sirven para cumplir con esta mitzvah. Después hay alajot de otra vez, cuáles son las cosas que provocan psul, que anulan la validez de estas aguas con las cenizas, que en el Cohen o la persona que se encarga de esto no debe hacer otras cosas mientras está haciendo este trabajo. Cómo se debe cuidar. Después viene la explicación de cómo se hace la mitzvah, cómo se salpica, de qué manera, si hay alguna parte especial en el cuerpo, o en la vestimenta, o en los utensilios. En forma general, una gota que cae sobre la persona que está impura, no importa en qué parte del cuerpo, mientras sean partes externas del cuerpo, afilo una gota provoca la purificación. ¿Sí? No le tienen que tirar medio litro de agua, ¿sí? De estas, ¿sí? Con una gotita, maspik, también a los kelim, también a los utensilios, también a las vestimentas, todo eso provoca la tahará. Tiene la ropa puesta también. ¿Ma? La ropa puesta y le cae sobre la ropa. La ropa. Tú preguntas si tiene que caer sobre el cuerpo directamente, lijora que sí. Si quiere purificar cuerpo y vestimentas, lijora va a tener que hacer 2 veces, para el cuerpo y para la vestimenta. No, y si solo era una gota, ¿qué hacía con el...? ¿Ma? Si solo era una gota que lo purificaba
cada persona, ¿qué hacían con el resto de Lo guardaban, ¿no? Más o menos. se lo guardaban? Eso era algo que lo tenían que usar constantemente. ¿Sí? Una persona que había estado en contacto con un muerto de alguna manera y ahora quería ir al Betamikdash, o era Cohen y necesitaba comer trumá, o Bichlal, era una persona que necesitaba comer corbán, que necesitaba traer, ¿sí? Que necesitaba subir al reggae, en las tres fiestas, en Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, en el momento que las personas estaban, ¿qué? Todas van a ir algunas alajot, caja, están de lo que nos salga para cumplir con la mitzvah de estudiar algunas alajot que tienen que ver con la parsha. Entonces, Kohen Kol, la pará tiene que ser roja, tiene que tener 3 años o 4, pero si es más viejita también es ksherá. Pero, ¿por qué no esperamos? ¿Por qué no nos esperamos a la edad que tenga una edad mayor? ¿Ah? Para trabajo ya, puede ser. No, trabajo, no, Hasbe Jalila, la parada humana no puede trabajar, Asur. Entonces no puede, pero fue mayor, tal vez ya lo usaron. ¿Entiendes lo que le digo? Si se quiebra un piecito, igual se puede usar para purificar o no. El tema es de que tenemos que tener la seguridad de que se mantenga el color rojo. O sea, ustedes saben, ¿no? Yo tenía en alguna época tenía color rojo en mi barba. ¿Ven? Yo era Adom, era como la vaca bermeja, pero era hombre bermejo. ¿Sí? ¿Y qué quedó de eso? Nada. Entonces, cuanto más viejita se haga la vaca, también existe el peligro que le empiecen a salir los pelos blancos. Entonces, por eso, cuanto más joven es ¿ah? Sí, pero la carne no es problema, porque no la vamos a comer, la vamos a quemar. Entonces, en la Honda que es más fácil quemar carne más blanda que carne dura, pero mejor el tema es más que nada para que el color ¿sí? Del pelo de la vaca no se haga oscuro, ¿sí? O sea, que quede claro, que quede rojo. ¿Qué? Ashav. La Torah dice que tiene que ser una pará adumá temimá, más de temimá, completa, kavaná completa en rojo. Zotomeret no completa en su altura o en sus miembros, sino más que nada en el tema de que debe ser totalmente bermeja, hasta tal punto que si tiene solamente 2 pelos, o blancos o negros, que no son rojizos, entonces esa pará básicamente está psulá y no sirve para adumá. ¿Sí? No sirve. Por supuesto que también tiene que ser, no debe tener mumim, no debe tener defectos. ¿Qué? Después dice la Torá, para Dumat Mimá Asher lo ala alea ol, que nunca pusieron encima de ella un yugo. Sotomeret, esta boda, esta pará tiene que ser una vaca aristocrática. O sea, que nunca trabajó. Ella solamente se ocupó de comer pasto y nada más. Eso es lo que hizo toda su existencia durante esos años de vida. Y por eso dice la Torá, Asher lo ala alea ol, que no pudo haberse colocado encima de ella algún tipo de yugo que tuvo que cargar o algún trabajo que hizo. Ya aquí el Rambam trae una halajá interesante y dice que a veces se le pone a la vaca encima
algo, como por ejemplo si es friolenta, es una vaca friolenta y necesita ponérsele encima algo para cuidar su calor. Entonces la pregunta es si eso provoca tu psul en la vaca o no. Y la respuesta es que no. Todo lo que hacemos para servir a la vaca, para que la vaca se sienta bien, se sienta cómoda, entonces, más que nada que es una necesidad, es para letzorka, para su necesidad, es kshera. Pero si es para cualquier otro tipo de necesidad, que yo lo necesito, que alguien lo puso para que cargue o alguna cosa así, entonces eso provoca que esa vaca sea tmea. No tmea, perdón, sea psula. ¿Sí? Que no sirva. Okay. La Gemara cuenta un sipur de una persona que quiso engañar a los jajamim y les quiso vender una vaca que era roja, pero que le puso algo encima. Entonces esa vaca es psula. Entonces se la dieron a jajamim. Jajamim la revisaron, estaba bien roja, ¿ves? Pero le dijeron, lamentablemente no la podemos usar. ¿Por qué? Porque esta vaca cargó algo encima suya. No, mapitón, ¿cómo puede ser? Se lo najón, que lo mintió. Hasta que al final Caniré o reconoció, no me acuerdo exactamente cómo termina el sipur, pero Bejolofen, los jajamim se dieron cuenta de que esa vaca había sido utilizada. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Entonces, ahí explican de que vieron cómo los pelos que tenía encima estaban medio doblados, o sea, no estaban rectos, normales, sino que se notó de que habían puesto algo encima de ella y por eso estaban doblados. Entonces ahí descubrieron de que Bemet la vaca había cargado carga, se le había puesto un yugo encima y por eso esa vaca era psulá y no servía para la mitzvah. Cualquier Cohen puede trabajar en el tema de la preparación de la pará dumá y no solamente un Cohen Gadol. No solamente eso, sino que Dafka el Cohen Gadol aquí, sí, en la parashá aparece que a quien se le dio la función de la pará dumá, dice la Torá, el Elazar a Cohen, ¿no? Daber bnei se bikhu eleja pará dumá. Una tatemota y se la darán a Elazar a Cohen. Elazar a Cohen, ¿quién era? El hijo de Aarón. ¿Por qué a Elazar y no a Aarón a Cohen? No, pero Elazar era Sgan, era como el vice, como el segundo. Torash explica de que no se la dieron a Aarón a Cohen, porque la pará dumá viene de alguna manera a expiar el Geta Egel, el pecado del becerro de oro. Jajamim dicen, ¿sí? Cuando un bebé ensucia, ¿no? ¿Quién tiene que limpiar lo que ensució el hijo? La mamá. Entonces aquí también la pará dumá vino a limpiar lo que ensució el Egel, lo que ensució el becerro, el pecado del Geta Egel, viene a limpiarlo la pará dumá. Pero lamentablemente uno de los protagonistas de ese pecado, ¿quién fue? Aarón a Cohen. Él dijo que junten el oro y él le dio la forma. Bekitsur, a pesar de que Kamumán no lo hizo con la intención de que hagan idolatría, de alguna manera Aarón a Cohen fue cómplice de lo que sucedió ahí y por eso dice la Torá, no se le puede dar a Aarón que haga esta mitzvah cuando él mismo fue parte y protagonista del mismo. Y por eso, ¿a quién se lo damos? Se lo damos a su hijo Elazar a Cohen. Dijimos que
el Cohen que se encargaba de la preparación de la pará adumá, 7 días antes había que separarlo, ¿okay?, para cuidar su pureza, tenía que estar pura. Y durante los 7 días se le salpicaba de la pará adumá, kamuván, no de la que él va a hacer porque todavía esa pará adumá está viva, sino de una pará adumá anterior, y durante los 7 días se lo preparaba, exactamente como se apartaba al Cohen Agadol antes de Yom Kippur, Najón 7 días, Najón que se lo apartaba, se lo preparaba y se lo purificaba para la boda de Yom Kippur, así también se hacía en este caso. Top. ¿Quién sabe dónde se quemaba la pará adumá? ¿En dónde? ¿En el Bet HaMikdash? ¿Ah? Afuera. Najón. Entonces aquí hay que entender algo importante. La pará adumá no es un corbán, no es un sacrificio. ¿Sí? ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué es un corbán? Un corbán es un animal que se degolla en el Bet HaMikdash, se agarra su sangre y se le salpica sobre el mizbeach, sobre el altar. Eso es un corbán. ¿Sí? Corbán que depende de qué tipo de corbán y cuánto se salpica y en qué parte, pero en forma general esa es la base de un corbán. Cuando hablamos de la pará adumá, las cosas no son así. A la pará adumá se la sacrificaba, se la degollaba en lo que nosotros hoy en día denominamos Har Azeitim. ¿Saben lo que es Har Azeitim? ¿Qué es Har Azeitim? El manto de los olivos, Najón. ¿En dónde está? ¿En qué parte de Jerusalén respecto al Bet HaMikdash está el monte de los olivos? ¿Ah? Enfrente, ya sé, pero ¿dónde? ¿Norte, sur, este, oeste? ¿Ah? Este, Najón. Ya fe. Al este, yo hace algunos años estuve ahí, hay un hotel ahí donde se hizo hay un congreso de rabinos y el hotel Mamash está bediuk, enfrente se ve la mezquita, ¿sí? Besat Hashem, que ahí se construya pronto el Bet HaMikdash, exactamente enfrente. Y hay quien dijo que Yaholiot, que nosotros estamos más o menos, no exactamente, pero más o menos ubicados en el lugar donde se preparaban las parot adumot. ¿Sí? Y ahí el Cohen salpicaba un poco de sangre en dirección, pero otra vez, esto no era corbán. Esto no tenía la definición de un sacrificio, sino que es algo especial, que es la preparación de la pará adumá. Muy bien. La preparación de la pará adumá requería de que las personas que la preparen estén purificadas, sepan cómo van a hacer su trabajo, como corresponde. ¿Okay? Y esto se hacía, como dijimos, michutz le'ar habayit, fuera del Har HaBayit, del monte del templo, como dice el pasuk, veotzi ota el michutz la machane. ¿Okay? Aquí en el pasuk Gimel dice, se la darán a Elazar a Cohen y la sacará fuera del machane, fuera del campamento. Allá, ¿cuántos campamentos tenía el campamento de Israel en el desierto? ¿De cuántos campamentos estaba compuesto? ¿Ah? Ya fe, 3. ¿Cuáles son los 3? Casi. El primero era Mahane Shechina, el Mishkan. Ese era el primer campamento. El segundo campamento era lo que rodeaba al Mishkan, que era la tribu de Leví. La tribu de Leví. Sí, Leví tuvo 3 hijos, Gershón, Kehat y Merari.
esas tres familias estaban ubicadas en 3 puntos cardinales, y después Moshe, Aharón y sus hijos estaban en el 4º punto cardinal. De esa manera, el segundo campamento era la tribu de Leví, que incluía Kohanim y Levim. En esos momentos, básicamente los únicos Kohanim que habían eran Aarón y sus hijos. Y después, el tercer campamento, ¿quién lo ocupaba? Las 12 tribus de Israel. Rubén, Shimón, Bejule, las 12 tribus, 3 tribus de cada lado. Sí. Esos 3 campamentos tienen un paralelismo a lo que va a suceder cuando Am Israel entra en Eretz Israel y construye el Bet HaMikdash. Así como en el desierto había 3 campamentos que componían el campamento general de Israel, así también, cuando estamos aquí en Eretz Israel, tenemos 3 campamentos. ¿Cuáles son esos 3 campamentos en Eretz Israel? Entonces, los 3 campamentos son los siguientes. El campamento que ocupa el Mishkan, que sería, cuando estamos en Eretz Israel, el Bet HaMikdash. ¿Sí? Se tomó desde la Azara, desde el lugar donde penetran solamente ahí los Kohanim y donde se hacen los Korbanot. Básicamente ese es el lugar que se considera Mahané Shechina, el Mahané Keilu de Akadosh Baruj Hu. Después, Mahané Levía, el Mahané que corresponde a los Leviim en el desierto. ¿Cuál sería en el lugar del Mikdash? ¿Qué parte sería que está fuera del Mikdash? ¿Cómo se llama esa parte? El Har Abayit, el monte del Bet HaMikdash. El Har Abayit, desde la entrada del Har Abayit hasta la Azara del Bet HaMikdash, se considera Mahané Levía. Y después, fuera del Har Abayit, todo Jerusalén se considera que Mahané Israel. ¿Ah? Yo me iba a saltear lo del monte. Yo iba a decir, no voy a hacer Jerusalén, pero no, es primero lo de el monte. Entonces, básicamente así está formado el campamento, los 3 niveles. Jerusalén hasta el Har Abayit es Israel. El monte del Bet HaMikdash hasta la Azara, hasta el lugar del Bet HaMikdash, es Leví. Y el Bet HaMikdash es Shechina, el Mahané de la Shechina. Entonces, ¿en dónde se quemaba la pará adumá? ¿En qué lugar se hacía? Fuera del Mahané. ¿Pero de cuál? ¿De cuál de los 3 Mahanot se hacía esto? ¿Ah? ¿De cuál? Ya fe, fuera de todos. O sea, que eso se debía hacer fuera de los 3 Mahanot. O sea, básicamente fuera de Jerusalén. Hoy en día, fuera de Jerusalén, habría que ver dónde es fuera de Jerusalén. La pregunta es, ¿qué consideramos Jerusalén? ¿Sí? ¿Qué es Jerusalén? La ciudad vieja de Jerusalén, amurallada, o más adentro, ¿hasta dónde llega Jerusalén? ¿Hasta Malea Dumim? ¿Hasta donde vive el señor Mendel? ¿Hasta dónde? Pronto Jerusalén va a llegar hasta Tel Aviv, muy pronto. ¿Qué? Tov. Para terminar, dice el Rambam en el 3er capítulo de Ilhot Pará Adumá. ¿Qué hacían cuando quemaban una pará? Kamubán, parot adumot no se encuentran en cualquier lado. Entonces por eso el producto de esa pará adumá hay que cuidarlo como oro. Esas cenizas valen mucho.
Meile, aguas de manantiales tenemos en diferentes lugares, pero esas cenizas hay que cuidarlas. Y por eso Bemet las cuidaban. El Rambam dice que las dividían en tres partes. Que una la colocaban en un lugar del Bet HaMikdash que se llama Heil, ¿sí? Que era la muralla que rodeaba la Azara por dentro de la muralla del Har HaBayit. O sea, no era la muralla del monte, era una muralla interna. Y ahí tenían que un lugar donde una caja fuerte donde guardaban las cenizas. Una la guardaban en Har HaZeitim, en el monte de los olivos, que es denominado Har HaMishcha. ¿Sí? Har HaZeitim, el monte de los olivos, se llama también Har HaMishcha. ¿Quién sabe? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es Mishcha? ¿De qué palabra viene? Shemen HaMishcha. ¿Qué es Mishcha? Ungir. ¿Sí? Entonces, este monte se llama el monte del ungido. Lama. ¿Por qué? Porque es básicamente denominado Har HaZeitim y la aceituna es con lo que se prepara el aceite, con lo que se ungía Kamuván a los Kohanim y a los reyes y a Fe. Y uno lo colocaban y lo dividían entre los Mishmarot. ¿Qué son los Mishmarot? Los Kohanim y los Levim en el Bet HaMikdash estaban divididos en 24 turnos de trabajo anuales. No todos los Kohanim trabajaban los mismos días y ni siquiera las mismas semanas. ¿Sí? Los profetas, los reyes, dividieron a los Kohanim en 24 turnos. Primera semana trabaja un turno, segunda semana otro turno, tercera semana otro turno. Después, eso se llama Mishmarot. Mishmeret. Después... No crecían después, seguían creciendo. ¿Sí? Luego, ¿cuánto Asma. les tocaba menos tiempo de trabajo? Después, cada Mishmeret a su vez se dividía en Beit Av, más Meret, en familias. Digamos de que había un grupo de Kohanim que le tocaba esta semana. Ya en una semana hay varios días. Hay 6, 7 días. ¿No? En Shabbat también hay que servir en el Bet HaMikdash. Entonces, ¿cómo se dividía a todo ese turno semanal en los días? Se los dividía por días. ¿Sí? Asbon aquí de que en este grupo de Kohanim hay, 20 familias. 30 familias. Entonces, la familia fulana y mengana trabaja Yom Rishon. La familia, ¿sí?, llamada tal y tal, trabaja Yom Sheni. Las otras familias trabajan Yom Shlishi y así sucesivamente. Después hay una duda, ¿qué pasa en Shabbat? Porque en Shabbat todos querían trabajar, es un día Kadosh. Hay quienes dicen que no, que había un turno y al que le tocaba suerte hacían un sorteo, le tocaba Shabbat. Y hay quienes dicen que no, que se dividían en 6 turnos, pero en Shabbat todos servían de alguna manera en el Bet HaMikdash. ¿Cómo se llama ese grupo, ese turno dentro del turno general de la semana? Beit Av. Beit Av es como familia. ¿Sí? Entonces, en la semana se llama Mishmeret y en el día se llama Beit Av. Ahora, si tengo 24 turnos por semana, ¿no? ¿Cuántas semanas hay por año? Más o menos. Más casi. Entonces, 24 turnos. Repitamos otra vez 24 turnos. ¿Cuánto me da? 48. ¿Cuántos quedan? 4, 5, 6. Entonces, ¿cuántas veces por año trabajaba un Cohen? 2 veces. Qué duro, ¿eh? Allá. Entonces, ¿sí? Si hay 24 turnos, ya, cada turno no es una semana entera. Cada turno trabaja, cada uno de ese turno trabaja un día. Había una excepción. ¿Cuándo había más trabajo en el Bet HaMikdash en general? ¿Cuándo había más trabajo? Hagim. En los Hagim ahí había más trabajo, entonces trabajaban
¿sí? Pesach, Shavuot, Sukkot, todos Bnei Israel venían, traían sus korbanot, ¿sí? Entonces ahí, todo lo que no trabajaban en el año, lo tenían que trabajar, ¿sí? ¿Qué? Yo siempre decía, cuando fungía como rabino en la comunidad, decía, todos trabajan en la semana y yo trabajo en Shabbat. Así es, o sea, así son los Kohanim. Los Kohanim no trabajan todo el año y en las fiestas cuando todos festejan, ellos trabajan. O sea, cajas de cada uno con su función. Una pregunta. La paraduma, nosotros tenemos que la vaca Sí. tiene la mitad de adelante pura, la mitad de atrás impura que no la usamos. No, la vaca se quemaba completa. Esta vaca no es para comer, sino Mendel. Esta vaca es para sus cenizas. Pero tenía también la consideración, esta no. No. Se quemaba todo completo, sin... Aquí no había... Sí. No se tenía que quemar con un hisopo y lana. Najo. En ese detalle no entré, no llegamos. Esto lo dice la Parshá. Pero lo que yo quería terminar de contarles es de que además de que se guardaba con mucho cuidado, entonces dice el Rambam, también se le daba parte de las cenizas a los 24 turnos que tengan, porque posiblemente en cada turno iban a necesitar de utilizar, venía una persona o ellos mismos necesitaban purificarse, entonces tenían que tener a mano esas cenizas, el Efer para Aduma. Muy bien. Termina el Rambam diciendo en el tercer capítulo, tuvimos en la historia 9 parot adumot, 9 vacas bermejas, ¿sí? Se hicieron 9 ad shecharab abayit hashnia, hasta el segundo Bet HaMikdash, cuando se destruyó el segundo Bet HaMikdash. La primera la hizo Moshe, la segunda la hizo Ezra, y hubo 7 desde Ezra hasta la destrucción del segundo Bet Mikdash. Y la 10ª, ¿quién la va a hacer? Amelech HaMashiach Meherá Igale. Amén. Top. ¿La va a cerrar? ¿La va a traer? ¿Ah? ¿La va a traer o la vamos a quemar? Básicamente la va a traer. Él la va a hacer. O sea, cuando él venga... No tiene que ser un Cohen. ¿Ah? Tiene que ser un Cohen que la queme. No, Kavanah, no que la va a hacer él directamente, sino que se va a hacer cuando venga el Mashiach. Esa es la Kavanah. ¿Sabe? Top. Hamesh Dakot.